RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Aquí llegamos, sonando los tambores de guerra en nuestro mundo y además sintiendo los aires del otoño. Es tiempo de misterios. Comienza el espacio en blanco. Lo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 12:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo del programa. Esta noche la parte técnica Manuel Linares y Javier Campos, Juan Gómez en la redacción, Tere Vilas en la locución y María Pilar Bobadilla en la producción. Además Natalia Sotillos en la realización y coordinación y este que os habla, Miguel Blanco, como siempre, un placer estar juntos. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de atenderlas. Y antes de comenzar, dar las gracias a todos los que vinieron a vernos al Castillo de San Servando la semana pasada en Toledo. Gracias por vuestro cariño, por la compañía y atentos. Hay una nueva salida justo en un mes. Nos vamos a Albacete y ahí os esperamos en ese congreso Vida después de la vida, en el que haremos también el programa. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy. Nuestro programa de hoy viene con visitas muy especiales. El documental Pueblos Antiguos nos ofrece los primeros datos. Hace cerca de 3000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa, los celtas. Era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo, y su influencia, sobre todo en el campo de las artes, ha perdurado hasta el presente. Sin embargo, en ningún momento de su periodo de ascendencia llegaron a tener identidad nacional. Un pueblo del que aún resuenan sus ecos en este mundo del futuro nuestro. Ellos, los celtas, serán nuestros primeros protagonistas, y habrá más. Seguirán nuevos argumentos a la búsqueda de enigmas en nuestro universo. Ese es el viaje de hoy. Pon tu imaginación en marcha, que ya comenzamos. No os perdáis la segunda hora del programa, os vamos a invitar al cine y ya veréis qué interesante. ¿Te gusta la música? A mí me encanta esta música, sí.
saludar aquí en nuestro estudio en directo a Ana B. Nieto. ¿Qué es eso de la B? Bueno, pues yo soy Ana Belén. Ah, vale. Así que es Yo fácil. Si no querías decirlo, no lo dijeras. No, es fácil. Me decías que hacía 10 años que hablamos la primera vez de celtas aquí contigo. Exacto. Fue en el 2014 cuando hicimos nuestra primera colaboración, Miguel. Es que ya hace mucho que tú y yo nos conocemos. Un montón de tiempo. Y hemos hablado muchas veces de los celtas, pero yo quería hacerlo hoy, primero para quitarnos toda esta historia de las guerras y todos estos rumores de guerras y todo esto que está pasando, y hablar de algo dulce. Pero déjame, has escrito muchos libros sobre los celtas, hiciste una saga, La Huella Blanca. Sí, hice una trilogía y bueno, fueron más de 1000 páginas. Y bueno, pues ahora tengo otra cosita nueva. Algo que se llama, un trabajo que se llama Magia de los celtas, que has traducido directamente del gaélico, de las fuentes. Bueno, las cosas que cito, lo que son las citas, los poemas, ese tipo de extractos, sí que vienen del gaélico antiguo. Y entonces pues pero son pedacitos, ¿no? El resto del libro pues lo he escrito yo con la experiencia que tengo del tiempo que viví allí y lo que he estudiado para la trilogía anterior. ¿Me has dicho que has visto cuántas veces? Pues he estado bastantes. El año que estuve, pues pude vivir las 5 estaciones porque estuve un año completo, pero luego he vuelto muchas veces, 6, 7 veces, pues a seguir aprendiendo, ¿no? Y a seguir disfrutando. ¿Has dicho 5 estaciones? Sí. Nos lo vas a contar luego, vale. Adaptaste también para televisión Acacias 38, la serie. ¿Qué tenía que ver eso con los celtas? Bueno, eso nada, pero... vale, es otro de tus trabajos, ¿no? Es otro de mis trabajos, claro, yo hago novela histórica y bueno, pues en esas novelas históricas empecé con los celtas en siglo V, pero luego también he hecho bastante del siglo XIX en Madrid porque soy madrileña, entonces les debía ahí una serie de libros, ¿no? Y nada, pues manejo las dos cosas. Vale, esta es nuestra invitada, si queréis saber algo o si queréis participar, el Blanco Radio RNE, las redes sociales, 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje. Llegan de nuevo a nuestro programa. Pueblos del norte que dejaron su profunda huella en nuestro mundo, en nuestras ideas y en nuestra forma de vivir. Los celtas son un pueblo milenario con orígenes en Europa Central que compartían un mismo idioma, las mismas creencias religiosas y se cree que su cultura comenzó a agarrar forma a partir del 1200 a.C. Esta cultura se extendió por Europa e incluso la península de Anatolia, aunque su legado sigue siendo más prominente en la actual Irlanda y Gran Bretaña, donde las huellas de su idioma y su cultura siguen aún hoy día presentes. La existencia de los celtas se documentó por primera vez en el siglo VII a.C. Es importante tener en cuenta que el origen del término celta viene del griego keltí, pero los romanos, quienes gobernaban gran parte del sur de Europa en la antigüedad, se referían a ellos como gali, cuya palabra significa bárbaros. Los celtas, los pueblos del norte, hoy serán, una vez más, objeto de nuestra mirada. Ya hemos dicho que hemos hablado varias veces de ellos, pero hay un montón de cosas más. Nos estamos cerca de la noche de Samaín, ¿verdad? Exacto, sí, nos queda pues menos de un mes, o sea que ya lo tenemos aquí encima. Vale, luego hablaremos de ella porque ya digo, a mí no es que me enfade, pero no me gusta que digan Halloween cuando tenemos esa fiesta tan increíble. ¿Tú crees que los celtas, como dices en alguna parte del libro, son o pueden ser la reserva espiritual de Europa? Para mí, desde luego que sí. Desde el propio paisaje, lo que es la luz oblicua que tienes en esos territorios, la conexión con la naturaleza, que creo que tiene un mensaje muy potente todavía hoy en día y nos lleva a esa reverencia por lo natural. Para mí sí que conservan gran parte de eso, ¿no? Y luego aparte, en el medievo, mientras estaban sucediendo las invasiones bárbaras, pues los celtas evolucionaron a ese cristianismo celta y conservaron mucha de la cultura antigua en los monasterios, copiaban y bueno, pues hicieron un gran trabajo, ¿no? A la hora de preservar toda esa sabiduría, ¿no? ¿Hay textos suyos? ¿Se dejaron algo escrito
porque construcciones no muchas, ¿no? Claro, los celtas no escribían como tal, entonces tenemos algunas inscripciones pequeñas en lo que es el continente, pero en las islas nada. Lo que pasa es que como a Irlanda, por ejemplo, no llegaron los romanos y como estaba tan aislada, tampoco los pueblos bárbaros accedieron, pues pasaron directamente de la Edad Antigua al medievo sin ninguna invasión ni conquista. Entonces, pues gracias a eso lo medieval, los monjes y la cultura medieval hace un continuo, o sea, preservan directamente lo que son las leyes Breón, que son las costumbres de los celtas, y las sagas épicas de los celtas también están conservadas y no hay una interrupción, ¿no? O sea que... Es muy curioso, en la portada de tu libro se ve un árbol y se ven las raíces. Y en alguna parte he leído que no solamente es importante las ramas, sino también las raíces son tan grandes como las ramas del árbol, y ahí es donde está la esencia un poco de ese mundo. Exacto, a mí me parece además que es una de las enseñanzas más interesantes que podemos extraer de ellos, ¿no? Aparte de la reverencia a la naturaleza, que creo que es un mensaje muy potente para la actualidad, también está el aprecio de lo invisible, el aprecio de lo oculto y la importancia que tiene, ¿no? Esas raíces, lo que está debajo de la tierra. Somos una cultura muy visual, ahora con el mundo de las redes muchísimo más, pero ellos le daban muchísima importancia a esos periodos del invierno, de lo que está sembrado, de la semilla oculta, del trabajo interior, ese contexto que no se ve, los ancestros, esos antepasados, esa conexión, esos contextos familiares, culturales, que son invisibles pero son reales. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de esa magia de los celtas, la magia del oculto, no estamos hablando de nada esotérico que no podamos acceder a ello, sino son nuestras propias, parte de nuestra vida, que no es apreciable por los sentidos directamente o no es apreciable por la vista. Ahí pero es donde que influye, está, ¿no? Claro, es importante también tener en cuenta todo ese peso que nos rodea, todo ese contexto, todo ese pasado, todas esas cosas que nos influyen directamente. Uh-huh. Hay una frase que dice: el día empieza en la noche, el año en el invierno y la vida empieza en la muerte. Qué curioso, ¿no? Exacto, sí, para los celtas pues lo puedes ver, ¿no? Ese Samhain del que estamos hablando y del que estamos ya tan cerca es el comienzo del año, es el año nuevo celta. Entonces ellos lo empiezan en invierno porque además los ancestros tienen la prioridad para ellos. O sea, para ellos el mundo celta hay dos mundos, el mundo de lo invisible, el otro mundo, donde viven los ancestros y las criaturas mágicas, las criaturas de los Shi, y el mundo visible o nuestro mundo, ¿no? Y entonces, pues el mundo de ellos, el mundo de esos ancestros, de los muertos, de los Shi, es el que tiene la prioridad. El sol brilla primero en su mundo. El verano, cuando allí es verano, es el invierno nuestro. Cuando allí es de día, es la noche nuestra. Entonces, por eso, para los celtas que están en este mundo, el día empieza a las 12 de la noche, a medianoche, y el año empieza en pleno invierno, ¿no? O sea, cuando los ancestros están disfrutando del buen tiempo, como si dijéramos. Se saludan ya desde Nueva York, desde Tortosa, desde la torre de incendios de Rodajos, desde Jeddah en Arabia Saudita, un montón de lugares más del mundo. La vida empieza con la muerte. Es muy importante los ancestros, me decías, ¿verdad? Uh-huh. Incluso mucho más, los muertos más importantes que los vivos. Les dan prioridad por el respeto que tienen, ¿no? Y se van acumulando, por ejemplo, hablaremos luego de las piedras sagradas y tal, pero en los dólmenes están enterramientos que son de linajes completos, ¿no? O sea, que las cenizas se van mezclando generación tras generación. El año nuevo, el Samhain, es el momento ideal para pensar en de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Porque es el momento en que estamos proyectando el año, es el comienzo real del año. Y entonces, para poder tomar una dirección correcta, necesitamos saber qué tenemos detrás, qué nos está influyendo, cuál es la tendencia de nuestra propia vida. Y para eso tenemos que remontarnos hacia atrás y tenemos que hablar de los ancestros y pensar en los ancestros y ver qué lugar ocupamos en esa cadena, ¿no? Estaba mirando cuándo es el Samhain este año. Siempre es la misma fecha, es la noche entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, pero ojo, no pertenece ni a octubre ni a noviembre, es la noche sin tiempo, Miguel. O sea que no pertenece ni a un ciclo ni al otro, no pertenece ni a una noche ni a otra, es una noche
suspendida en el tiempo, es una noche liminal que está entre mundos y está entre años y está entre ciclos. Para los celtas lo liminal es lo mágico. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Si solo nos podemos quedar con una idea esta noche, que sea esa. Estamos haciendo este programa para prepararnos para esa noche tan increíble, comienzo del año para los celtas. Nuestras raíces también son celtas. Y te saludan desde la planta de tratamiento de residuos de Asturias, en Serín. Y te gracias por hacernos las noches más amenas. El mundo de la basura os da un cariñoso saludo. Lo recibimos. 2:22. Seguimos adelante. Hay mucho que contaros. No queremos repetirnos con otras veces que hemos hablado, pero ya veréis la cantidad de novedades que nos trae Ana esta noche. Considerados por los romanos como bárbaros, los celtas eran un pueblo sorprendente. Muchas de sus costumbres han llegado hasta nuestros días y podrían ser una buena lección para recordar. El canal Radio Brujas nos da algunos datos sobre ellos. En la magia de los celtas, el respeto a la naturaleza es esencial. Los ríos, piedras, árboles y flores tienen una personalidad y son sagrados. Observan los movimientos de los animales para conseguir profecías. Según los magos celtas, las corrientes de agua son santuarios de la diosa celta de la fertilidad. Con la magia celta se puede sincronizar la magia con la naturaleza y el hombre. Para iniciarse en la magia celta, es necesario formar un vínculo con la tierra bajo los pies antes de poder ejercer esta magia. Para esto, es necesario aprender magia de los árboles. El respeto por la naturaleza y la magia son dos de las características de este pueblo de bárbaros que hoy trataremos de conocer más a fondo. Qué curioso, ¿qué cara has puesto cuando decían bárbaros? Le llamaban bárbaros, pero no tenían nada de eso, ¿no? No, claro que no, claro que no. Pero eran muy guerreros, ¿no? Sí, pero bueno, guerreros éramos todos en la antigüedad, ¿no? Los romanos también eran muy guerreros y no se llamaban bárbaros a sí mismos, ¿no? O sea que al final, bueno, la guerra es parte de la historia de todos los pueblos. Desgraciadamente, lo estamos viviendo ahora. Respeto de la naturaleza. El roble, sobre todo, era un árbol sagrado para ellos, donde hacían reuniones alrededor. Sí, bueno, el roble tenía incluso su propio nemetón. El nemetón es el lugar sagrado donde se reúnen, ¿no? Que muchas veces era un bosque, y el drunémeton era el robledal sagrado, ¿no? Pero había varios nobles del bosque. O sea, ellos clasificaban, por lo menos los irlandeses clasificaban entre los nobles del bosque, los comunes del bosque, y entonces pues iban haciendo como clasificaciones. Y había, desde luego, aparte del roble, pues el serval era importantísimo, estaba muy relacionado con la sabiduría, el avellano también. La avellana era una nuez especialmente para los sabios. Y luego el manzano, que tiene las manzanas, que son también muy propias de Samaín, de esta época, porque representan la inmortalidad. De hecho, Avalon, que es la isla del rey Arturo, luego en el medievo es la tierra de las manzanas, ¿no? Viene de ahí porque los mitos artúricos concentran y preservan mucho de la tradición celta, ¿no? Uh-huh. O sea que sí que había varios el tejo también, muy importante, ¿no? El que tiene el veneno, y ya sabemos mucho de los usos del veneno del tejo también en la península ibérica, ¿no? Tenemos muchas leyendas y familias que se ponían ese nombre, ¿no? Nacido del tejo o nacidos del tejo, era muy reverenciado también. ¿Y el muérdago viene de ahí? Bueno, el muérdago es una planta interesantísima, también muy relacionada con Samaín. Tenemos la idea de los druidas con la pequeña hoz de oro. Panoramix en Asterix nos ha ayudado mucho a esa imagen. El druida con la hoz de oro en Samaín cortando el muérdago, ¿no? El muérdago es una planta que es liminal, no es ni arbusto ni árbol. Y las cosas que, como ya te he dicho, no son ni una cosa ni otra y están entre mundos, son mágicas para los celtas. Y el carácter mágico del muérdago viene de eso, que es una planta parasitaria que lo que hace es
pues eso, agarrarse a otros, es como aérea, y se agarra a otros árboles. Y entonces ellos la veían en el árbol colgada y veían que no era árbol ni era arbusto, estaba entre mundos. Entonces, pues gran parte de su carácter mágico viene de su propia naturaleza, ¿no? Es muy bonito. Así que la noche para cortar el muérdago, que cura la infertilidad y tiene ese tipo de usos, esa es precisamente la de Samhain. Exacto. Hablemos de magia, aunque también de ese respeto por la naturaleza. Para ellos todo era sagrado, el agua también. El agua sobre todo, porque el agua es el umbral entre mundos, o sea, el agua es lo que te conecta con el otro mundo. Por eso se han encontrado los depósitos rituales en el Támesis, ese escudo, el Battersea, que es tan bonito, pero vamos, en todos los territorios celtas hay objetos que se han encontrado arqueológicos depositados en ríos, en las orillas del mar, en todas las zonas donde, en los pozos sagrados, que luego en el medievo tienen características curativas. Hay más de 3.000 pozos en Irlanda localizados que tienen esas propiedades y que fueron luego adaptados por el cristianismo, ¿no? Pero el agua, la superficie del agua, cuando tú cruzas el agua, que es el elemento de la transformación, estás pasando al otro mundo. Y de ahí vienen también esos palacios subterráneos que aparecen en los relatos y que aparecen en las sagas, que luego toman forma como en el Palacio de la Dama del Lago, en la leyenda artúrica, ¿no? O sea, Lanzarote fue criado debajo del agua en un palacio acuático. Y luego, pues esas ninfas que salen del agua, no es el equivalente a las ninfas griegas, pero las criaturas de los Sidhe emergen del agua, como los kelpis, como esos caballos que van chorreando en la propia noche de Samhain, te las puedes encontrar. Y luego las diosas toman la forma de la lavandera del vado, que en Galicia son las lavandeiras, que son las que anuncian la muerte de la gente. Tú las encuentras lamentándose, gritando, las banshees también emiten esos gritos y anuncian la muerte de los guerreros y lavan sus ropas ensangrentadas en las orillas de los ríos, ¿no? Porque están en esa zona entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, pues por eso las aguas son importantísimas y son un elemento de transformación muy propio de Samhain también. En España nos preguntan dónde habrá más restos celtas, Galicia. Bueno, hubo celtas por toda la península ibérica, o por lo menos por la parte norte de la península ibérica, toda la parte celtíbera, ¿no? Entonces, norte no me refiero a norte-norte, sino de Madrid para arriba. O sea que hay muchos territorios donde tenemos yacimientos celtas, no solo en Cantabria, Asturias y Galicia, aunque ahí se preserva más simplemente porque está más alejado, igual que Irlanda, pero hay mucha arqueología celta también en León, alrededor de las Médulas, y en Burgos y en toda esa zona, ¿no? Dicen el actual santuario de los celtas está situado en Lugo, en concreto en Santiago de Meilán. ¿Conocías? Dice Sí. que allí se puede contemplar la mayor concentración de tumbas con el apellido identificador de Castro. Qué estupendo, qué estupendo. Sí, yo he estado también en castros tan remotos como los de Baroña, pero es verdad que el Castro del Raso está aquí al lado en Ávila, ¿Sí? Y es una maravilla. Entonces, sí, tenemos cosas muy cerquita de Madrid, en la Sierra de Gredos, que también tienen mucho patrimonio celta, o sea que castros enteros, o sea que lo podemos encontrar también hacia el centro de la meseta. Luego vamos a hablar más de magia, pero las piedras eran mágicas o tenían magia. El dolmen y el menhir, qué curioso, cada uno representaba el hombre, o lo femenino y lo masculino. Sí, bueno, el menhir es fálico por su propia naturaleza, y claro, el dolmen tiene esa especie de cavidad que recuerda al útero, ¿no? Pero también tenemos más alineamientos, como los alineamientos de Karnak o los de Avebury, donde son las piedras que siguen hileras, y dicen también que hay fertilidad, ¿no? Entre lo que es la propia piedra y el espacio entre piedras, ¿no? Que está lo masculino y lo femenino. Pero también tenemos pues los círculos, los Stonehenge, todo eso era neolítico, pero cuando llegan los celtas lo reaprovechan, lo adaptan, lo eligen como centro de poder, lo dotan de sacralidad y también escriben historias acerca de esas historias locales acerca de esas piedras y por ejemplo las piedras de las camas
la fuga de los amantes mitológicos, Diarmuid y Grania, en Irlanda, pues eran precisamente dólmenes, ¿no? Se veían como, el dolmen es como una mesa, su raíz etimológica es la mesa de piedra, y ellos lo veían como camas donde habían dormido esos amantes mitológicos, ¿no? O sea que al propio paisaje le dan los relatos para explicarse a sí mismos, para darse sentido como comunidad, como pueblo, como personas, ¿no? Necesitamos estar creando sentido constantemente como seres humanos a través del paisaje para situarnos y para explicarnos, ¿no? En alguna parte de tu libro hablas del paisaje actual todavía de ese lugar. ¿Sigue conservando toda esa magia? ¿Es un paisaje bastante virgen en relación con otra parte de Europa? Por supuesto. A Irlanda y las Islas Británicas, y bueno, también la Galicia rural y la Asturias rural, son sitios que están yo creo que poco hollados todavía por el rodillo de la civilización. Irlanda está muy despoblada en concreto, y tú puedes caminar y durante horas y no ves a nadie y te parece que estás solo en el mundo. Tiene muchísima magia, y la luz esa que también te cuento, esa luz oblicua que parece que está entre mundos ella misma, le da un carácter, esos grises, ese verde esmeralda, ¿no? El color del musgo es tan vibrante. Y la naturaleza está muy viva, Miguel. O sea, el viento te tira de espaldas, como te descuides, llueve muchísimo, notas lo salvaje que es todo. Tú ves las islas de Arán con el Google Earth y la ves todo como arrasado por el Atlántico, está como muy, muy presionado por los elementos, ¿no? Entonces notas como que la naturaleza es muy poderosa y eso te hace sentirte muy humilde, ¿no? Y de ahí viene el carácter espiritual también. Cuando tú sientes cierto temor, cierto terror ante la naturaleza, el espíritu se despierta y la vida espiritual se cultiva mucho más y te sientes pequeño, ¿no? Y ahí es donde creo que viene también esa magia. Te lo tendría que preguntar al final, ¿se sigue conservando todo eso ahora? En los irlandeses o en ese mundo. Hay muchísimo conservado, porque además los irlandeses han tenido esta historia difícil en el siglo XX. Claro, en el siglo XX han sido muy pobres. Todas las hambrunas que han tenido, toda la inmigración. Ellos empezaron a tener algo de dinero con el tigre celta, digamos, y han hecho muy poca infraestructura. O sea, las carreteras en Irlanda son muy simples, apenas se ha tocado nada, está todo ahí en el campo, tú puedes ir y ver los fuertes tal cual. Hay mucha arqueología al aire libre, no toda está en los museos, sino que tú vas paseando con el coche o a pie y te encuentras que las cosas están sin tocar, y además, como ahora tenemos mucha conciencia de preservación del patrimonio, prácticamente no pueden construir nada. Cuando quieren hacer una carretera, los de patrimonio les paran y dicen, ojo, que ahí hay un yacimiento. Entonces está todo conservadísimo. Uh-huh. Y me contabas que los jóvenes, o todavía se sigue haciendo, ir en aguas abiertas. ¿Qué es eso? Sí, hay muchas costumbres que los propios irlandeses siguen conservando, y los chicos jóvenes, las hogueras que hacen en Beltane en pleno mayo, las hacemos también aquí en España, ¿no? Pero esa costumbre en Samain, que a mí me alucinó porque el agua está helada, porque es agua del Atlántico, y ellos navegan en aguas abiertas y van con ¿Navegan o nadan? Bueno, nadan, van a nado con un guía delante que lleva una luz, como si fuera el tránsito de las almas. Llevan como una linterna o como un farol, y el guía les va llevando y ellos van nadando, pues en esas aguas cruzan una laguna o cruzan un lago o incluso en el mar, y entonces pues hacen esta especie de rito de ritual donde representan el tránsito de las almas, ese tránsito de la muerte, ¿no? Hacia otra vida, ¿no? Porque es siempre muerte hacia otra vida, es siempre el final y el reinicio del ciclo. Y entonces esa Samain siempre tiene ese carácter de reencarnación, de vuelta a la vida, de reinicio del ciclo natural, ¿no? A los muertos los quemaban, los cremaban. Hay enterramientos de muchos tipos en el mundo celta, porque además es muy amplio, e incluso en la propia Irlanda, y según los periodos además hay enterramientos
de distinta naturaleza. Algunos los incineraban y los metían las cenizas en este lugar debajo del dolmen, debajo de las piedras sagradas donde estaban los ancestros, pero también se han encontrado, por ejemplo, enterramientos de guerreros donde estaban de pie con sus armas. Y claro, pues nos remontamos a más atrás, en los celtas continentales tenemos las tumbas de Carro, que son espectaculares, donde viene todo el ajuar funerario, el carro completo, es una maravilla, ¿no? Entonces pues sí que hay desde campos de urnas hasta, bueno, hay muchos tipos de formas de enterrar. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos con más datos. Radio Nacional de España, la que quieres. El cine, la literatura, el lenguaje, la salud, la música, la economía... No es un día cualquiera. Pepa Fernández. Todo tiene cabida en No es un día cualquiera. Un programa con todo para todos. Sábados y domingos a las 8:30 de la mañana. No es un día cualquiera. Las 7:30 en Canarias. Y cuidado porque radio... Las tardes de tú a tú. Buenas tardes y buena radio. Ni un día sin Radio Nacional. ¿Tardeas con nosotros? RTV, la que quieres. Dentro del mundo celta existía una categoría muy especial: los sacerdotes. Los sacerdotes pertenecían a familias nobles y, al igual que los guerreros, eran miembros privilegiados de la sociedad. Pero tenían además un derecho del que nadie más disfrutaba. Solo ellos eran libres de viajar entre las diferentes tribus y reinos. Ni los reyes podían disfrutar de ese privilegio. Había 3 clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas, pero junto con estos estaban los bardos y los vates. A pesar de su fama, se sabe bien poco de los druidas y sus prácticas. El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones, pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre druida tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Conocer a los druidas y sus prácticas será nuestro próximo cometido. Hemos hablado varias veces de los druidas, vamos a dar un salto. Ellos hablaban del encuentro con la sombra personal, ¿o me lo he inventado yo? Bueno, lo del encuentro con la sombra personal yo creo que es esa forma de hablar de ello es muy contemporánea, ¿no? O sea, que viene más de la psicología y el psicoanálisis y todo esto, ¿no? Pero sí que tenían una forma en Samhain de referirse a ese descubrimiento de la parte oculta de uno a través sobre todo de esos encuentros sobrenaturales que decíamos, ¿no? Los encuentros sobrenaturales en Samhain pueden ser con los ancestros, porque ya sabes que las barreras entre mundos esa noche han caído, también caen en Beltane, en mayo. Son las dos, la mitad del año y la otra mitad del año, y en ambos pueden suceder encuentros increíbles tanto con ancestros como con criaturas sobrenaturales. Pero lo que es muy interesante es que tú con esas criaturas sobrenaturales como la puca, por ejemplo, que es ese caballo gigantesco que te puede montar en su lomo y es aterrador, pero también es un oráculo y te puede revelar el futuro y todo esto, está en esos encuentros con estos seres y también en los viajes al otro mundo, porque a veces los raptan, se los llevan de niños o se los llevan de adultos, los seducen los Shi, tanto las mujeres como los hombres, las hadas atractivas, los seducen y se los llevan a una aventura amorosa, lo que llaman el género Echtrae, que es pues una aventura en el otro mundo, ¿no? Una aventura temporal. Y entonces eso le pasó a Oisin, por ejemplo, el hijo de Finn, un gran guerrero de las sagas, que vino una hada, una mujer de los Shi, Niam, y se lo llevó cabalgando sobre las aguas, y entonces ahí aprendió mucho sobre sí mismo, ¿no? Entonces ahí, en esos encuentros sobrenaturales, pues descubren cosas sobre sí mismos, ¿no? Descubren una parte oculta y descubren también pues habilidades ocultas, artefactos mágicos,
ese futuro que se les predice, o sea que emergen distintas facetas. Y luego yo creo que ese disfraz que hemos incorporado luego al Halloween, ¿no?, que hemos preservado, el disfraz permite que emerja la parte oculta de la personalidad, ¿no? Porque en ese ambiente de caos y de libertad que el Samhain permite, ¿no?, de que todo se está deshaciendo, viene el desorden, los muertos se mezclan con los vivos, los monstruos se mezclan con los humanos, digamos que en ese jaleo tú puedes elegir, se da licencia para que tú adoptes otras personalidades, ¿no? Y ahí en ese juego de los disfraces y de la interpretación es donde descubrimos facetas que normalmente no nos atrevemos a revelar. Preguntan que qué opinas de la quiastolita, la piedra mágica de los celtas. Pues la quiastolita no la conozco yo mucho, a lo mejor pertenece más a la tradición castellana, a la tradición española, porque yo en Irlanda no he oído hablar de ella. Sí que tenemos algunos rituales propios de Samhain que permiten la adivinación, como lo de la molibdomancia. Eso te lo iba a preguntar ahora. Que me ibas a contar, ¿no? Molibdomancia. La molibdomancia, lo que hacían era coger el plomo y lo derretían. Esto ya no es celta, esto forma parte de la tradición folk, ¿no?, que tiene raíces en lo celta, pero ha sido adaptada después. Como el elemento de la transformación es el agua y los líquidos, lo que hacían era coger el metal del plomo, lo filtraban por los dientes de una llave y lo dejaban caer en el agua. Y cuando tomaba forma se solidificaba y con las sombras iban adivinando lo que el futuro deparaba, ¿no? Entonces es un ritual que está muy extendido por el norte, por Finlandia, por Suecia y luego también por el este, hasta Turquía, ¿no?, por Rumanía. Se ha visto que está en muchos sitios lo de derretir metales en general y permitir que esto caiga en el agua, se solidifique y mediante las formas resultantes se hace un augurio, ¿no? Se hace un augurio y a mí me chocó. Esto sí que lo investigué para el propio libro, ¿no? Me salió durante la investigación y lo vi fascinante porque debe ser una cosa que tira de bastante atrás, ¿no? Druidas, ¿había mujeres druidas? Creo que te lo he preguntado, pero te lo voy a preguntar. Sí. El papel de la mujer en ese mundo de la magia. Sí, bueno, entre los druidas sí que había mujeres. No se sabe si sería tan mayoritario como en el caso de los hombres, o más bien es algo que estaba reservado para cuando, por ejemplo, un druida pues no tenía hijos varones, pues tenía que heredarlo la mujer. Pero sí que está demostrado que había mujeres druidas que aparecen muchas veces en las sagas, muchas veces al servicio de reinas, que incluso reinas como Boudica, y esto sí que lo apuntan los romanos, ¿no? Esa debía ser increíble, ¿no? Que Boudica ejercía de reina, de guerrera y de druida, porque hacía ella misma los rituales. El ritual que está preservado de la liebre lo hace ella misma y el romano está ya apuntando que lo hace ella misma. Pero sobre todo las tenían como embajadoras y diplomáticas, porque tenían un talante en el tema de las guerras. El orgullo masculino pues querían dejarlo un poco aparte y entonces las llamaban a ellas para hacer las paces, para hacer la diplomacia, y también como visionarias, porque como se considera que la mujer, por el hecho del parto y de dar a luz, está más cerca de la vida, también está más cerca de la muerte. Por eso las diosas propias de la muerte son mujeres. La Morrigan o Maja o la Babt, las diosas de la muerte son mujeres siempre, por ese hecho de que se considera que ellas están más cerca de los secretos tanto de la vida como de la muerte. Entonces, como visionarias también se las requería mucho y en las sagas aparecen como dando augurios a la reina Medb. Ella pregunta a su druida Fidelma: ¿tú qué ves ante esta batalla? Ella dice: veo rojo, veo sangre. O sea, que ella está como diciendo: sí, vamos a ir a la guerra y esto va a ser muy fuerte, ¿no? O sea que... Hay diosas y dioses. ¿Dioses oscuros quiénes serían? Bueno, los dioses oscuros de esta época, de la época de Samhain, son los dioses continentales, ¿no? Igual que te digo que en las islas son las mujeres, son esta tríada de diosas terribles que te acabo de mencionar, que son diosas de la muerte, pero también son diosas fértiles, son diosas también de la resurrección. Igual que en la India, que Shiva, por ejemplo, son los dioses de la renovación. O sea, mediante el baile de Shiva se muere, pero también se renace. Igualmente es lo que pasa con las diosas insulares que te he mencionado y con estos dioses de la noche que hay en el continente, que son Teutates, Taranis y Esus. Esa es la tríada de los dioses oscuros, que son dioses
tanto de la muerte como de fertilidad, ¿no? Un ejemplo muy claro es que Taranis es el dios del trueno, y el trueno pues es el evento climatológico propio de Samhain, ¿no? Porque el trueno desata la tormenta y desata la lluvia, con lo cual desata también la vida. Es la muerte, pero también es la vida. Jesús, por ejemplo, es un dios salvaje que está relacionado con el bosque, y también pues esa revolución de la naturaleza que te lleva de la muerte a la vida, ¿no? Se muere, pero también se nace. Y hay el viaje al Inram. ¿Qué es eso? El Inram es un género literario en sí mismo. Igual que antes te hablé del Lectrae, que es la aventura sobrenatural que por poco tiempo, temporal, el Inram es el libro de los muertos de los celtas. En ese género literario nos cuentan cómo vamos a pasar al más allá. ¿Como los egipcios dando una descripción? ¿O? Más o menos, pero es como un relato de navegación. Lo hacen a través de un relato de navegación. Entonces está el viaje de Bran, por ejemplo, que es puramente celta, y que te cuenta, ¿no? Cómo vas a embarcar, cómo vas a cruzar las aguas hacia la tierra de los jóvenes o la llanura de la miel, esos nombres que tienen las tierras sobrenaturales que están en el oeste, ¿no? Por donde se pone el sol. Y donde no se envejece, no se muere, no hay enfermedad, todo esto, ¿no? Luego pasa lo de Avalón, como te contaba, ¿no? Luego en el medievo tenemos el viaje de Brendan, de San Brendan, en el siglo VI, que es la adaptación del Imran al cristianismo. Y bueno, ese viaje de Arturo en lo que es la mitología. Y bueno, en España tenemos lo que es San Borondón, que es San Brendan, pasa a ser San Borondón con los misterios de la isla misteriosa de San Borondón al oeste de las Islas Canarias, ¿no? O sea que tenemos también nuestra parte en esa tradición, ¿no? Y sí, ahí nos cuentan un poco lo que nos va a pasar, ¿no? En el viaje de San Brendan hay alucinaciones, esos bloques de hielo, ese volcán que estalla, o sea, hay los momentos de la muerte, ¿no? De la agonía, y luego la luz, ¿no? Esa luz blanca de las tierras imperecederas, ¿no? El tránsito de la muerte está narrado en forma de viaje al oeste. Y luego Tolkien también adapta eso, ¿no? A través de Arendil y los puertos grises, un poco llega a nosotros a través del fantástico, gracias al Señor de los Anillos, ¿no? Vamos a Samhain ahora, ¿vale? La última parte del programa que tenemos preparado. Y para, valga la redundancia, prepararnos para esa fiesta que llega, que es mucho más importante de lo que creemos o no le damos tanta importancia. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Los celtas poseían una serie de días sagrados. Los celtas tenían lugares sagrados donde invocaban a sus dioses. Entre estos lugares sagrados se encuentran los bosques de robles de los druidas. Tenían días sagrados y festivos, algunos de los cuales han sobrevivido. Belten se celebra el día 1 de mayo. Samhain, que se celebra el 31 de octubre, ahora es conocido como Halloween. Y Lugnasad, que se celebra el 1 de agosto entre Samhain y Belten. Se considera que la festividad del Maypole inglesa, que se celebra el 1 de mayo, tuvo su origen en el Belten. Los celtas tenían muchos dioses, cada uno con múltiples nombres. Los dioses se solían asociar con la tribu y el hogar. Las diosas se asociaban con la tierra y el territorio. Fiestas sagradas y dioses y diosas. Nuestra invitada nos da más detalles sobre ellos. Pero además has hablado antes de las 5 estaciones celtas. ¿Me lo explicas? Sí, yo lo he dividido así un poco porque de Samhain hay que hablar 2 veces. De Samhain hay que hablar como nacimiento y hay que hablar como final. Porque digamos que el ciclo del calendario celta también nos habla de la vida de cada uno. Entonces, en el Samhain primero, como si dijéramos, lo que llamaríamos esa primera estación o media estación primera,
estamos hablando de lo que nos sucede cuando todavía no hemos nacido, cuando estamos en gestación, cuando es esa parte oculta, igual que la semilla debajo de la tierra, pues cuando estamos en el vientre materno, o sea, lo que es desde la concepción hasta que nacemos, hasta que somos visibles. Entonces, esa es la parte que también se puede aplicar a cualquier proyecto creativo, un proyecto artístico, un proyecto de familia, una pareja, un trabajo, una empresa. O sea, primero empezamos a pensar, no se lo contamos a nadie, estamos rumiando en nuestro interior, estamos construyendo el proyecto. Luego ya llega Imbolc, cuando ya es el nacimiento de la lactancia. Imbolc significa lactancia, sería el inicio de la primavera, ¿no? Y esto corresponde al 1 de febrero. Está presidido por la diosa Brig, que es muy nutritiva, y es cuando llegan los brotes y tenemos que alimentar el proyecto que tenemos entre manos, o somos niños todavía. Es una época muy frágil, muy delicada y muy peligrosa, ¿no? Porque está todavía todo muy tierno. Luego llegamos a Beltane, donde alcanzamos el clímax de la energía. Es el momento de apostar, el momento de arriesgarnos, ya tenemos seguridad en nosotros mismos, hay que buscar fuera a la pareja ese proyecto, ese riesgo hay que tomarlo, ¿no? Luego tenemos Lugnasa, donde llega la cosecha y donde llega el momento de cultivar a largo plazo, ¿no? Es la época de la vida, pues a partir de la mediana edad, que ya pues es el otoño vital, ¿no? Y eso ya es el 1 de agosto. Y luego ya llegamos a Samhain otra vez, y es la preparación ya para la vejez y la muerte, ¿no? Ahí hablamos esa segunda mitad de Samhain, ya hablamos de lo que es la despedida y lo que es retirarse a la sombra, ¿no? Para dejar sitio a los demás y ofrecer el cuerpo y ofrecer lo que somos para que puedan reaprovechar los que vienen después, ¿no? Ese ciclo de la vida que lo vemos muy claro en cómo muchas veces a los celtas, también en España, los exponían a los cuervos. El cuervo es un animal psicopompo y sagrado, y el buitre también en España, los bacceos lo hacían, por ejemplo, exponer los cuerpos para que los descarnaran estos animales, para acelerar ese ciclo vital y que pasara la carne de las personas a lo que son los animales otra vez y a lo que es la tierra otra vez, y que se pudiera reaprovechar, porque para los celtas el hombre, sobre todo para los celtas muy anteriores, muy antiguos, el hombre forma uno más con la naturaleza, no está por encima, no es superior. Tiene que también brindar y también tiene que sacrificarse y tiene que entregarse a la naturaleza otra vez, devolverle lo que la naturaleza le ha dado. Preguntaban de la quiastolita y ese oyente nos dice que solo se encuentra en Asturias esta piedra. Por eso, a lo mejor. Tendremos que ver una cosa muy específica. ¿Ellos tenían cielo o infierno? No tenían cielo e infierno. Tenían su mundo está dividido entre este mundo y el otro mundo. Entonces, en el otro mundo hay cosas que son terroríficas y cosas que son maravillosas, que son ultra beneficiosas. Entonces, el otro mundo es todas aquellas zonas que el ser humano no puede alcanzar. No solo lo que hay al oeste, sino también el fondo del mar, el fondo de los ríos, y también las colinas bajo tierra, que esto es muy curioso, los Shi, lo llaman los Shi, las colinas. De las colinas también salen seres sobrenaturales, y bajo las colinas también hay palacios y hay cortes sobrenaturales. Y en Irlanda, por ejemplo, cada corte humana tiene por debajo su correspondiente reino de las hadas, reino de los Shi, y corresponden a los mismos enclaves geográficos, ¿no? Es muy interesante eso. Ellos tienen una propia geografía del otro mundo y geografía de lo que es el mundo de las hadas, ¿no? Entonces, pues los únicos monstruos para ellos están ahí, ¿no? Y tú vas y vuelves. Y lo que sí que a lo mejor el tema de la reencarnación te iba a preguntar ahora, tiene algo de conexión con la reencarnación que en la India, porque las raíces indoeuropeas son comunes, y cómo ese karma va influyendo a los hindúes, pues igual a los celtas también podía influirles, ¿no? Tenemos muchos relatos de seres que se buscan en distintas reencarnaciones, como salmones, como toros, como cisnes, y se van reencontrando después de la muerte en otras encarnaciones distintas, ¿no? Pero tampoco hay
un sistema tan claro como el que tienen los hindúes en este sentido, ¿no? De premio y castigo. O sea, que realmente en ese mundo sobrenatural es donde habita todo lo que no es conocible a los sentidos y lo que no forma parte del nuestro, tanto lo que es extremo en lo horroroso como lo que es extremo en lo placentero y lo beneficioso. Vale, 2 minutos para hablar de Samhain. ¿Cómo prepararse para esa noche? Dicen, como la noche de San Juan, que se separa este mundo, el mundo real, entre comillas, del invisible, y los muertos pueden venir a este mundo y podemos encontrarnos con ellos. ¿En Samhain ocurre eso también? Sí, por supuesto. Todas las tradiciones de la Santa Compaña, de la Huestia, y que luego vemos en el romanticismo español, ¿no? A través del estudiante Lisardo y el don Juan Tenorio, ¿no? El convidado de piedra. Todo esto viene de esa apertura a encontrarse con los muertos, porque han caído esas barreras entre los mundos, y esto viene también de las sociedades trashumantes, ¿no? De las sociedades ganaderas, donde tú tienes que ir y volver con el ganado, y en esos viajes los pastores se encontraban en medio del monte, en medio del bosque, porque estaban viajando y se excitaba mucho la imaginación, ¿no? Yeah. Y entonces se considera también que los Shi, estos seres sobrenaturales, cambian sus residencias de verano e invierno en esa noche. Por eso te puedes encontrar cabalgatas de muertos y cabalgatas de seres sobrenaturales. ¿Tú haces algo especial en esa noche? Bueno, yo sí que animo a la gente a que se disfrace. Yo me disfrazo también, permito que esa parte oscura, un poco más oculta mía, emerja y salga. Lo de la hidromiel, lo de tomar hidromiel, intoxicarse con la hidromiel, permitir que ese subconsciente aflore, y que salga y permitir un poquito ese margen de locura, ¿no? Y ese margen de riesgo, ¿no? De decir, vamos a ver quiénes somos, ¿no? Vamos a mirarnos en un espejo diferente. Pero yo creo que el periodo de Samhain, sobre todo, requiere de una preparación interior y de trabajo interior que lleva los 3 meses, ¿no? Vale, déjame que escuchemos una cosa antes de despedirte. A través de la niebla de la historia, podemos oír claramente su eco. El mundo hubiera sido un lugar menos rico si no hubiesen existido. ¿Qué te parece eso? Ya nos vamos. El mundo hubiera sido un lugar menos rico si no hubieran existido. Me parece maravilloso porque eso es la realidad. O sea que yo creo que nos aporta mucho a nuestro día a día, que podemos aprender de lo que es ese mundo invisible y de lo que es esa reverencia a la naturaleza, y creo que están de rabiosa actualidad, ¿no? Como diríamos aquí en la radio. Yo lo creo. En 10 segundos, ¿forma de contacto contigo? Pues mira, anabenieto.com y mis redes sociales, que buscas a Ana Benieto escritora y enseguida me encuentras. Y si quieres saber más, Magia de los Celtas. Ha sido un placer estar contigo. Espero que no pasen 10 años para que nos lo vamos a ver, ¿vale? Igualmente. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias a todos. Venimos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros con las noticias de las 3. Ojalá no haya mucha guerra, muchas noticias de guerra. Me temo que sí. Las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Os invitamos a ir al cine, no os perdáis la segunda parte, que creo que hay un 8º pasajero esperando para acompañaros esta noche. El Espacio en Blanco continúa, redes sociales abiertas, C Blanco Radio, en RNE, por si queréis participar. Volvemos enseguida. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.